En la mayor parte de las ocasiones, los fenómenos extraños ocurren en una vivienda determinada, en un piso en particular, y por lo tanto los testigos suelen ser integrantes de una misma familia. Pero en algunas ocasiones, y es muy poco frecuente, esos sucesos asombrosos se manifiestan en una finca determinada, en un recinto o incluso en toda una manzana. Eso es lo que ocurre en el centro del pueblecito de Benamocarra, en la calle Doctor Gómez Clavero, donde parece que un acontecimiento luctuoso del pasado y una sesión Ouija mal cerrada está provocando que lo imposible se siga produciendo a día de hoy. Hoy vamos a conocer su historia. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Pepe, nos encontramos en la calle Doctor Gómez Clavero, dentro de una vivienda antiquísima, y desde aquí vamos a conocer una historia que tiene que ver con un edificio que tenemos justo ahí detrás, que había sido una antigua emisora de radio, un antiguo cuartel de la Guardia Civil, varias viviendas, donde parece que ha ocurrido lo imposible. Pero toda esta historia se remonta a un accidente terrible, a un hecho luctuoso, que hay quien dice que puede estar relacionado con los fenómenos que luego han ocurrido, y que tienen que ver con el cuartel, con dos niños y con un revólver. ¿Cómo ocurrió aquello? Pues el hecho ocurrió en la década de los 60, cuando Benamocarra contaba con un cuartel de la Guardia Civil. Entonces había varias familias, como ya todos sabéis que las casas cuarteles funcionan de esa forma, ¿no? Donde viven muchas familias de guardias civiles. Y Benamocarra contaba con uno que ya hoy día ha desaparecido, se cerró a finales de los años 60. Y en esa época, dos niños de distintas familias jugaban. Los padres no se encontraban en ese momento delante y accidentalmente a uno de ellos se le disparó una pistola de uno de sus padres, con el fatal desenlace de que un niño murió. O sea, estamos hablando de una historia real, aquí no es leyenda, no es tradición, los descendientes y las personas que estuvieron presentes siguen ahí, y hay quien piensa que eso podría ser, por lo tanto, el detonante de los fenómenos que han ocurrido después. Pero hay otro punto de inflexión, que sería una sesión Ouija. Hombre, hay personas que piensan que la Ouija no entraña ningún peligro, pero hay otros que piensan que si no se clausura bien una sesión, hay una puerta que se puede quedar abierta, una ventana que se puede quedar abierta al otro lado. ¿En qué momento se realiza esa sesión, que parece ser un poco el precedente de lo que luego ocurriría y que ahora vamos a contar? Con el paso de los años, el solar que ocupaba la casa cuartel se fue deslindando, y uno de esos trozos lo adquirió el ayuntamiento e hizo un centro cultural. En la planta de abajo había una biblioteca y en la planta de arriba un salón de reuniones. Entonces, como ya muchos de los vecinos se habían quejado de que escuchaban voces por la noche, ruidos, incluso un curso de turismo rural, en el año 2003, con 10 alumnos, llegó un momento en el que los 10 alumnos y el profesor escucharon pasos bajando la escalera y movimiento de muebles, pero al unísono. Las 10 personas más el monitor que había dando las clases. O sea, todo esto antes de esa sesión Ouija de la que hablaremos, ¿no? O sea, ya pasaban cosas antes. Ya pasaban. ¿Y esos fenómenos se relacionaban con un niño en algún momento? Porque se habla de pasos, se habla de ruidos. De hecho, lo enlazo con lo de la radio, de hecho, la parte de atrás del cuartel
también luego se vendió, pues claro, el cuartel era enorme, y lo adquirió también una familia. Se construyó un edificio nuevo, pero esa situación de sombra y de todos los sucesos que iban ocurriendo seguían aconteciendo. De hecho, cuando se instaló aquí la emisora municipal Onda Líder, en los años 90, Ángel y Ana, que eran un matrimonio, que eran los que regentaban la emisora de radio, en una mañana Ángel se desplazó al bar que hay aquí junto a la Plaza del Calvario y fue por unos cafés y unos bocadillos. Se quedó Ana al frente del control de la radio y escuchó un ruido al fondo de la escalera, pensando que ya había llegado el marido, que ya había abierto la puerta, se asoma y vio como una especie de luz fugaz que la sobrecogió y se quedó pues un poco horrorizada. Antes ya se habían también notado cómo la radio se encendía por la noche. ¿Verdad? Vecinos que se quejaban del ruido. Se quejaban del ruido, la radio funcionaba de noche, cuando ellos lo dejaban todo apagado. Y se habían visto también presencia de gente que pasaba por la calle. Esta calle donde está ubicada la radio, donde estuvo ubicada la radio, es la calle Doctor Gómez Clavero, aquí en Benamocarra. Y es una calle que, a pesar de estar muy céntrica, es muy solitaria. Porque entre un edificio que es municipal, una oficina bancaria, una casa antigua cuyos propietarios viven en Granada y demás, aquí pasar por la noche resulta un poco, no te voy a decir espeluznante, pero ya con las historias que se han contado del cuartel y demás, claro. No es muy agradable pasar por aquí a alta hora de la madrugada. Claro. Ahora seguiremos conociendo historias que han ocurrido en todo lo que es la manzana. Parece que se ha extendido a todo el edificio y lo han vivido empleados de la emisora de radio, lo han vivido personas, como tú dices, en la biblioteca, vecinos que tienen su casa particular y también han vivido algunas experiencias curiosas. Pero ¿tú piensas que esa sesión Ouija que se realiza en un momento concreto magnifica o amplifica de alguna forma esa fenomenología? Yo creo que lo magnifica porque, de hecho, una de las personas que hizo la sesión Ouija fue una de las alumnas que asistía a ese curso de turismo rural que te estoy contando en el año 2003. Junto con otras 4 amigas y amigos, subieron a la segunda planta del edificio, que hay justo detrás de donde estamos hablando, de la zona que se deslindó del cuartel de la Guardia Civil original. Y bueno, el resultado de la Ouija aquella fue de un frío sobrecogedor, de salir corriendo, de una maldad que había allí porque que no era normal. ¿Tú personalmente has vivido algo dentro de la biblioteca? Yo personalmente formé parte de ese curso, ese famoso curso del año 2003, que fue durante todo el año 2003, y yo he oído varias veces los pasos. Algunos días pensaba, yo digo, parece que soy yo la única persona que lo escucho, pero no, es que llegó un momento en el que las 10 personas y el monitor, todos a la vez, nos quedamos callados como diciendo, lo estamos escuchando todos. No es una cosa que mi imaginación, es que se oía perfectamente movimiento de muebles y movimiento de pasos. Claro, ¿no? Y te preguntaba por eso porque es importante que esto no son habladurías, que tú has estado presente y lo has vivido. Yo recuerdo cuando vine hace muchos años a la emisora de radio, que ya no existe, pero como digo, tenemos aquí justo enfrente este edificio, tanto Ángel como su mujer me contaron multitud de cosas. O sea, había empleados que habían llegado a ver en la sala de estudio, en la sala de grabación, cómo se movía solo una silla, o sea, cómo se desplazaba completamente sola, ¿no? O sea que los fenómenos han sido constantes y muchos trabajadores y el propio Ángel han podido vivir algún otro tipo de fenómenos que han sido muy impactantes, ¿verdad? De hecho, el movimiento ese que tú dices, que tú comentas ahora de las sillas, yo lo asocio con lo que nosotros escuchábamos mañana sí, mañana no. Lo mismo. Con mucha frecuencia. Es que era casi, bueno, y porque el curso solo duraba durante la mañana. Tú imagínate, no sé si por la tarde hubiera habido alguna otra actividad allí o algo, lo mismo lo hubieran escuchado también. Seguramente. Ana, que era la mujer de Ángel, ¿no? Que eran los que tenían la radio en aquel momento, tenían la concesión de la licencia de radio aquí en Benamocarra, una vez contó que sintió cómo le palpaban el hombro, una mano, es que estaba como, se notaba cómo le palpaban el hombro,
O sea, que no es solamente un acontecimiento, es que son una serie de encadenamientos de acontecimientos. Varios, claro. Además, Ana me explicó cómo nota la presión de la mano, incluso se gira y ve como una especie de mano de una persona anciana, era una mano oscura, arrugada, ¿no? O sea, que esa experiencia desde luego la marcó por completo. Es curioso cómo hay vecinos que también han vivido situaciones extrañas. Un vecino que vivía pared con pared, creo que recientemente fallecido, y él contaba cómo de noche no solamente escuchaba ruidos, sino que lo destapaban, notaba cómo lo tocaban. O sea, parece que se ha extendido, como digo, a todo lo que es el edificio, ¿no? ¿Esto sigue pasando hoy día? O sea, ¿es un sitio que está vacío, sigue estando habitado? La casa que tenemos aquí justo detrás, que es donde estaba la emisora de radio, sigue siendo es una propiedad privada, es una casa, está puesta en venta, pero no se consigue vender. Lleva ya, yo te diría que unos 15 años puesta en venta y es que no viene nadie ni a verla. Como si diera una especie de mal rollo, ¿no? A la gente que... Como un mal fario, algo raro, algo extraño. Mucha gente también dicen que cuando han pasado por aquí han visto como alguna sombra por dentro, como... Por las ventanas. Por las ventanas, porque esta casa a veces tiene los cristales abiertos, no sé, la familia viene, la ventila, y ha habido gente que dice que por la noche, no sé si ya es la sugestión, puede ser también, no lo sé, pero que han visto sombras. De hecho, la gente pasa por aquí por la noche, pero a toda velocidad. O sea, es como si de alguna manera esa presencia estuviera habitando todavía el enclave. ¿Y algún otro vecino? Porque yo no sé si y la parte de atrás... Esa te iba a decir, donde está la biblioteca. La parte de atrás, que es la zona más grande, porque es otra parte del solar famoso del cuartel de la Guardia Civil, solo se ocupa una vez al año, porque la familia vive en Cádiz y vienen de vacaciones. Pero unas 2 semanas. El resto de tiempo está totalmente vacía. Esa familia tampoco ha logrado ni vender la casa ni deshacerse de ella. Tampoco, curioso. O sea, no sé. Y será por curiosidad, será por casualidad, pero esta calle está prácticamente desértica. Las coincidencias entre una casa que se alquila, otra casa que se vende, otra casa que es del ayuntamiento, una oficina bancaria, etcétera, etcétera, prácticamente no vive nadie. El mal fario que decía. Es curioso, pero es real. Nos encontramos, Antonio, junto a la imagen de un Cristo. Creo que va a ser el fondo perfecto porque vamos a hablar de otro Cristo y de un Cristo muy importante en Benamocarra y que tiene además una trayectoria de sucesos extraordinarios que yo creo que es importante que conservemos, ¿no?, con el paso del tiempo. Se trata del Cristo de la Salud, pero hay una especie de alegoría del Santo Cristo Chiquito que representa un suceso que nos vas a contar y que ha ido pasando de generación en generación. ¿Cuál es ese suceso? Pues en verdad es la misma historia del Cristo de la Salud, ¿no? Yo desde toda la vida, mis mayores, mis abuelos en la cultura del pueblo siempre nos han contado que el Cristo pues lo encontraron unos pescadores en las playas de Torre del Mar y al parecer pues Cristo no lo quería en Torre del Mar, aún pareciendo que era muy milagroso. Entonces el Cristo vino hacia el pueblo coincidiendo con la epidemia de cólera pues a principios del siglo XIX, 1800, a principios de 1800. Y el Cristo fue paseando por todas las calles del pueblo, puertas y ventanas abiertas, purificando, depurando y pues afortunadamente aquí pues la epidemia pues terminó. También es verdad que sirvió de frente natural el Cerro de las Aulas para cortar viento y demás, me cuentan los mayores también, pero esa es la historia. Entonces el Cristo pues una vez que digamos purifica el pueblo, pues pasa la noche en la iglesia, se cierra. Esto llegará de alguna forma oído a Torre del Mar y
y quieren que el Cristo pues vuelva a Torre del Mar. Claro, reclamar lo que reclaman algo que en principio era suyo, porque estaba en sus aguas o porque... y deciden llevarse el Cristo. Entonces la iglesia pues está en una calle que desemboca en una pendiente, calle Fuente de la Cruz. Le cargan al Cristo en una carreta de bueyes con 2 bueyes, y eso es una cuesta empinada hacia abajo, y los bueyes se paran y no pueden tirar del Cristo. Le enganchan otra, ya son 4 bueyes, 2 yuntas de bueyes, y el Cristo pues no hay forma. Sin embargo, para arriba, cuesta para arriba, el Cristo iba embalado y para abajo no había forma, O sea, era como al separarse de Benamocarra fuera adquiriendo peso, no se quería ir del pueblo. Irse, por lo tanto pesaba más, y el camino contrario, que era encima cuesta se arriba, hacía el pesado. Cuando llegaba a la fuera de Benamocarra, la Fuente de la Cruz, no sé si realmente la calle ahí habría una fuente, pero no sé si tiene que ver con la historia o no. Lo que sí es cierto es que a la entrada de Benamocarra hay un pequeño capillita, templete, donde hay un Santo Cristo chiquito, que nos recuerda que ahí es donde ya el Cristo no quería seguir caminando. Y un poquito más arriba también se puede ver un poco la leyenda. Entiendo que aquello provocó que el Cristo, por lo tanto, se quedara en Benamocarra. El Cristo se quedó con nosotros y ya no se hizo desde ninguna reclamación por parte desde de entonces nadie. Nuestro queridísimo patrón, y yo creo que creyente y no creyente, su Cristo está por delante. Cualquier benamocarreño, aunque no crea, mira, se me ponen los vellos de punta. No sé, es algo que es de lo poco que tiene unido a todo el pueblo, el Cristo de la Salud. Y suelen pedirle los típicos favores del día a día, que se le pida cualquier imagen. Pues el Cristo de la Salud tiene alrededor mucha historia de promesa, demanda, igual que aquí en este Cristo. Había otros momentos, había varias reformas en la parroquia y demás, había muchos momentos que había muchos votos colgados en la tela. Ahora quizá no haya tanto. Van cambiando las tendencias, yo también ya tengo unos añillos, pero sí es verdad, y ha sido siempre muy común esta promesa, ¿no?, de alumbrar al Cristo en las procesiones y de tal. De hecho, en mi zona, mi barrio, la zona del Arroyo, el Pozo de la Calle, que era un pozo público, alrededor del cual también hay mucha leyenda, mucho mito, porque Benamocarra está cargado de mito y leyenda por todas partes, ¿verdad? Y los que nos hemos criado en la época de la EGB, pues nos hemos criado con esa leyenda, y me parece estupendo poder hoy aquí hablar de todo esto. Pues promesas muchas, ¿no? Y una familia de mi barrio siempre nos comentaban que en los alrededores de la fiesta del Cristo, en la planta de arriba de la casa, pues empezaban a abrirse puertas, se cerraban solas, y la mecedora se movía sola. Yo he visto esa mecedora moverse sola. No sé si había alguien tirando con un hilo de pescar, pero yo la he visto moviéndose sola porque tenía confianza, y sigo teniendo, para ir a esa casa, ¿no? Y de pequeño recuerdo haber ido y he visto esa mecedora moviéndose. ¿Eso pasaba sola en una vivienda o en varias viviendas? Este hecho concreto es de una vecina mía muy querida en mi familia, y ya te digo, ahí me contaba que eso era pues de parientes, antecesores, de familiares que habían vivido anteriormente, con alguna promesa pues no cumplida al Cristo. Y era como un toque de atención. Como un toque de atención. Y de ese tipo de anécdotas aquí sí nos cuentan mucho los mayores. De que se encomiendan a la ánima bendita, y si no le han pegado la promesa, que si los llaman, que si... De hecho en mi familia hay mucha tradición de devoción a la ánima bendita, y han ocurrido cosillas también. Hablabas antes de que este Santo Cristo chiquito, el Cristo de la Salud, es el que une al pueblo, que toda la gente le tiene mucha devoción. ¿Tú personalmente, en algún momento de tu vida en el que hayas tenido algún problema o te hayas sentido mal, te has encomendado? Sí, con bastante frecuencia, y en mi día a día. Qué bueno. Es mucho y de hecho aquí la gente, yo recuerdo a mi abuela que decía, ¡ay, Santo Cristo! Aquí la gente dice el Santo Cristo, ¿no? Es el protector del pueblo. Santo Cristo, es como... Y nada más que tienes que ver la procesión, cómo va todo el pueblo detrás, y la de gente que viene de fuera. Tiene mucha devoción en Belén Málaga, en toda la provincia, pero de Belén Málaga además siempre coincide. Tiene una vinculación con la Virgen de los Remedios, coincide con la bajada de la Virgen de los Remedios a la novena. Y tiene, alguna vez yo investigando en historia, en el archivo Temburi y demás, he visto que hay algunas cosas de algún cura, que había vínculo con la hermandad de los Remedios de Belén Málaga. Lo que pasa es que he encontrado poquito. ¿Y te ha cumplido este Cristo de la Salud algún? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Que veces que le he pedido cosas, que tampoco le voy a pedir que me toque la lotería, ¿no? Pero que sí, que te suele apoyar y te suele escuchar, y
y sirve ahí de soporte. Vamos a hablar, Rafael, de un enclave muy especial en Benamocarra y de una historia que ha ido pasando un poco de generación en generación y que tienen que ver con el Cortijo de Lucena y con un curioso personaje. Pero ante todo, vamos a ubicarnos un poco. ¿Dónde se encuentra este cortijo? ¿Dónde ocurre esta historia y se convierte, por lo tanto, en un escenario muy especial? El Cortijo Lucena se encuentra a unos 2,5 kilómetros de Benamocarra. ¿Del casco histórico? Sí. Y a unos 2 kilómetros de Vélez, Málaga. Está el Cortijo Lucena en lo alto de una colina, mirando hacia Vélez, Málaga. Y un cortijo muy bonito, sí. Sí, sí, desde luego la zona en la que está es una zona sí, muy especial. Y vamos a hacer un viaje en el tiempo a mediados del siglo XIX, porque parece que en un momento determinado aparece un curioso personaje. ¿Quién era exactamente este hombre? Y físicamente no sé si lo podemos casi describir. Bueno, eso según contaban la familia del Cortijo, que se lo contaron a mi abuelo, y decían que pasaba por allí un mendigo, como muchos que pasaban, pero ese tenía mucha confianza a aquellos matrimonios del Cortijo, y entonces le dijo ese matrimonio, dice, ahora viene la fiesta del Cristo y no podemos ir a la fiesta porque no vamos a dejar el Cortijo solo. Entonces le contestó el mendigo que por él no había problema, que si quería, él se quedaba. Que se quedaba. Ajá. Se quedaba en el Cortijo y entonces así lo hicieron. Se fueron ese matrimonio a la fiesta del Cristo, a Benamocarra, y él se quedó allí en el Cortijo, y por la mañana cuando ya se levantaron, pues le dijo, cuando salía por la puerta, le dijo a ese matrimonio que gastaran cuidado con esa prenda que ahí se quedaba. Entonces, ¿qué será? Entonces a la intriga empezaron a buscar y a mirar y se dieron cuenta que en la pared estaba el Cristo. Una pintura. Sí, ese Cristo pintado en la pared. Al paso de los años se ha ido fosfando porque eran casas antiguas, esas de barro y piedra, la cal se despegaba y se fosfaba y se caía. Pero lo que era ese cuadro del Cristo, ahí nunca llegó a esconcharse la pared. Era como si estuviera envuelto en una especie, ¿no? Envuelto en un halo de magia, sí, una protección especial. Se caía los esconchones del blanqueo y ahí no llegaba. Salvo esa parte. Esa parte se quedaba ahí intacta. Me imagino que ante un suceso de esta magnitud, o sea, algo que incluso no tiene explicación científica, ¿no? El hecho de que se estropee toda la pared, exceptuando aquello, supongo que eso iría creando una devoción en torno a este Cristo, que recibe además el nombre de Cristo de Lucena, un poco en homenaje a la familia, pero ¿la gente iba a pedirle favores? Bueno, eso ya no sé. Si iban, no lo sé yo.
Pero la familia lo ha conservado, o sea, sigue existiendo ese Cristo. Sí. Y yo no sé si en algún momento la propia familia actualmente o en décadas anteriores se ha encomendado alguna vez al Cristo o le han pedido algún tipo de favor, porque es un elemento importante. Sí, porque una amiga de una sobrina mía que vive por esa parte de Cádiz, pues se lo comentó a ella, el santo que había ahí en el cortillo, y dice, y eso es de mi tío, que no hay problema, que te lo enseña. Y vino un día, me llamó y fui yo, y se lo estuvo viendo. La muchacha la dejamos sola allí dentro, estuvo rezando y pidiendo lo que fuera, que luego al poco tiempo me dijo mi sobrina que le había concedido lo que ella le pidió. O sea, estamos viendo una serie de interrogantes que son interesantes. El primero, ¿de dónde saca las pinturas ese mendigo? O sea, el mendigo aparece de la nada y de pronto ha conseguido pintar algo que es casi una obra de arte, ¿no? Luego el hecho de que ese trozo de pared se haya conservado de manera idéntica, en perfecto estado. Incluso había quien decía, yo no sé si esto es cierto o si conoces, si puedes verificarlo, que el rostro de ese Cristo era muy parecido al rostro del mendigo. Eso por lo menos lo que se contaba a nivel popular. Con lo cual todos estos interrogantes lo han convertido en un Cristo muy especial. Como tú comentabas, hay personas que le han tenido cierta devoción, pero hay un pasaje importante, que es cuando ese Cristo parece que, supongo que para intentar conservarlo, hay alguien que pinta encima, que le echa una capa de pintura que recientemente se ha quitado y ha aparecido el Cristo originario y ha sido toda una sorpresa, ¿verdad? Sí. Es verdad que sí. Entonces me imagino que ahora la gente, bueno, no sé si esta historia ha resucitado, porque el hecho de que se le haya quitado la capa de pintura y aparezca un Cristo que es del siglo XIX y con todos los enigmas que tiene a sus espaldas, no sé si eso ha hecho que se haya extendido un poquito más pues la historia de que ese Cristo está allí. O sea, no sé si a pie de calle en el pueblo la gente lo sigue conociendo. Sí. Sí, ya vaya, que allí han ido ya una pila de gente a verlo. ¿Que va a visitarlo? Sí. Ajá. Y se quedan asombrados. Claro. De que los años que lleva ya pintado y que se conserve también. ¿Tú crees en el poder de ese Cristo? ¿Crees que realmente tiene algo especial que puede...? Yo sí. Yo sí. ¿Le has pedido algo alguna vez? Yo sí. ¿Y te lo ha cumplido? Me la ha concedido. Bueno, curioso. Curiosa la historia de ese extraño mendigo que un día aparece en una finca y deja una pintura en una pared. Pintura que se ha convertido hoy día en una especie de elemento devocional. Y lo curioso es que esta no es de esas historias en las cuales el elemento originario ha desaparecido, sino que ese Cristo sigue estando pintado en el cortijo de Lucena. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.